gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que decir que nos preocupa enormemente este flagelo del narcotráfico, de las mafias, de los problemas que hacen a la vida, que hacen al bienestar general, o mejor dicho, que entorpecen el bienestar general, como lo dice el preámbulo de la Constitución, y que a veces los políticos, por ejemplo, en la última campaña electoral, se han ocupado muy poco de esto, porque a veces esto no produce réditos políticos. Yo soy político, por supuesto, pero tenemos el gusto de tener hoy con nosotros a un joven profesor en filosofía, en ética y en Héctor Silva. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, Héctor, Gracias. de tenerte en Corrientes de Pensamiento. Sé de tu tarea magnífica luchando por esto, tu acción preventiva de todas estas mafias y el narcotráfico que indudablemente perjudica y que trabajando con los curas villeros, estás poniendo la cara y la lucha permanente en esta tarea de prevención fundamentalmente, que es la más importante. Creo que estás en Constitución. Yo dejo que vos agregues lo que te parece y te dejo también en que vos te explayes con tranquilidad. Sí, somos muchos, somos varios que trabajamos, por un lado en el terreno, digamos, en el campo, que es en Plaza Constitución, con un proyecto que es una carpa de escucha, de acompañamiento, que es una extensión del trabajo que hace el Hogar de Cristo, estos centros barriales que se han formado un poco con la propuesta que ha surgido de una fuerte necesidad de empezar a trabajar en la cuestión asistencial, de acompañamiento y de la vida sobre todo, desde la Villa 21 y después, digamos, como expandiéndose en la Villa 31, en la 1114, en la Cárcova. Y digo, es un trabajo de equipo porque es un trabajo donde somos varios, donde hay varios sacerdotes villeros que son los que de alguna manera inician esta propuesta en los ámbitos de la periferia y los ámbitos más marginales. Y bueno, y también integró la Comisión Nacional de la Pastoral de Drogadependencia. De la Pastoral Social, ¿no? De la Pastoral Social, que tiene una comisión que es de drogadependencia, que viene trabajando desde el 2007, más orgánicamente, porque también, como ocurrió en esta última Asamblea Plenaria de Obispos, en el año 2007, la reflexión de los obispos fue la preocupación sobre el avance del consumo y del tráfico de drogas en todo el país, ¿no? Duro el documento, Héctor, ¿eh? Sí, el documento tiene... Fuerte, pero totalmente claro, además. Sí. Habla de las mafias, habla de que hay mucha gente implicada en todo esto. Y es un tema que indudablemente produce un efecto tremendo. Vos te recibiste como profesor de filosofía en la Universidad del Salvador, ¿no? En la Universidad del Salvador hice la tecnicatura en prevención de las adicciones. Ajá. Sí, y de profesor en instituto. Sí. Bueno, y vos estuviste en esta última reunión en Pilar de un centenar de obispos. Nosotros hemos estado presentes en las anteriores, en esta última estuvo quien nos representa, por supuesto está ahí, Monseñor Jorge Lozano. Sí, estuvo en este programa. Ha estado. El obispo de Gualeguaychú ahora. Exactamente, sí. Con Jorge Lozano, bueno, hemos trabajado en la Pastoral de Juventud nacional durante bastante tiempo y después nos encontramos nuevamente en la Pastoral de Drogadependencia. Y sí sabíamos que iba a salir un documento porque las reflexiones de los obispos, bueno, es muy sentido el tema del narcotráfico y del consumo, del aumento del consumo de drogas en todo el país, con lo cual la elaboración del documento representa un poco la mirada que tenemos todos también frente a esta situación, ¿no? Yo te felicito por tu tarea magnífica, 34 años, ya tenés toda esta acción desplegada, sobre todo porque ustedes con los curas villeros ponen la cara todos los días, están en la calle, están pisando el problema que es gravísimo realmente. Incluso el documento del episcopado habla de que estamos cerca de Colombia y de algunos otros. Sí, lo que plantea es un poco que uno está como en mitad de camino, digamos, ¿no? Y que si no se trabaja de una manera integral, si no realmente se trabaja preventivamente, sobre todo, como una opción, digamos, no como una reacción, sino como una opción desde el Estado,
y desde las organizaciones sociales y como sociedad, lo más probable es que sea muy difícil poder retroceder, digamos, ¿no? Y porque realmente es un problema que en la medida que va avanzando se van quedando en el camino muchas vidas, ¿no? Muchas vidas que tienen que ver producto del consumo y producto de lo que genera muchas veces el narcotráfico, ¿no? Vos sabés que veía ahí en el documento del episcopado, donde Monseñor Ancedo, que es el presidente de la conferencia episcopal, pero que es arzobispo de Santa Fe, Sí. habla de que este ataque a la casa del gobernador Bonfanti, por ejemplo, creo que hay como 200 muertos hubieron allí, ¿no? Es decir, Sí. que esto se fue incrementando a través de los años, porque quizá por la falta de, justamente reitero, de la prevención y de esta tarea que ustedes están desarrollando. Sí, en adicciones digamos, hay dos tipos de prevención, si se quiere, o dos perspectivas, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con reducir la demanda, que es la tarea más preventiva, más educativa, el trabajo social, ¿no? Que debemos hacer todos como sociedad, que no debemos, digamos, que esto pase desapercibido, porque además vivimos en una sociedad donde se ha naturalizado el consumo de drogas. Parecería que hay una disminución en la percepción del riesgo que ocasiona el consumo de drogas y lamentablemente se ha como naturalizado, ¿no? Como que parecería que consumir cierta sustancia no pasa nada, ¿no? Sobre todo en las poblaciones más vulnerables, que son los adolescentes y jóvenes. Y por otro lado está lo que tiene que ver con reducir la oferta del consumo, ¿no? Que eso es una tarea tal vez más del Estado, en función al tema de los Bueno, yo creo que la tarea del Estado es indelegable y renunciable, pero también de los funcionarios en general. Sí, sí, por supuesto que son. Y de darle presupuesto a este tema. Sí. Hace pocos días, hará 2 semanas, estuvo aquí el doctor Eduardo Calina, que es Sí. que tiene 53 años de médico Sí, y sí, que muy es un comprometido. hombre, un máster en evitar adicciones, en la lucha contra las adicciones, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que te fue incrementando, como decís vos, por falta a lo mejor de presupuesto, por falta de atención, porque a lo mejor los políticos creemos que no nos producen rédito inmediato. Fíjate, en la campaña última, nadie casi habló de este tema, Claro. pero pasó además la elección y nos habló de otros temas tampoco, no solamente de esto. No sé cómo lo ves vos como un hombre joven. Sí, yo creo Muy que importante la opinión de un no joven es de 34 años como por ahí no vos. es un tema que esté digamos, en la agenda dentro de un proceso de campaña, digamos, ¿no? Porque justamente genera muchas controversias, digamos, ¿no? Porque a veces hay una tendencia a ideologizar el tema, ¿no? Claro. Entonces terminamos discutiendo este tema, ideologizándolo y perdemos de vista el trabajo real que hay que hacer, ¿no? En el acompañamiento de la vida de los chicos que padecen el consumo de drogas, el tratar de restringir más, porque el problema fundamentalmente que plantean los obispos es hay un aumento porque cada vez está más al alcance de las manos la droga, digamos. Entonces parecería que se ignora toda esta realidad, todos más o menos sabemos que esto está creciendo, pero que en definitiva no hay una ocupación desde una opción. Digo desde una opción porque supone poder tener un consenso del Estado, de la sociedad, para cortos y largo plazo, digamos, ¿no? Esto es un trabajo que hay que proyectarlo digamos, hacia Tendría que futuro. convertirse en una política de Estado, ¿no? No es una política de Estado, no es una política de gobierno, sino de Estado. Lo que hace la De política de Estado. gobierno es Exacto. potenciar lo que se hace, pero en realidad es una política de Estado porque, digamos, las ONG, la Iglesia, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, de alguna manera tienen que, digamos, que consensuar algo que Y vos no creés también, trasciende los gobiernos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos no creés también que todo este problema por ahí se suscita por el tema de las fronteras? De que las fuerzas de seguridad, prefectura, gendarmería, etcétera, tendrían que llegar a una acción en conjunto. Yo creo que sí, que es un poco lo que plantea. Porque viene del exterior en muchos lo que casos. plantea los obispos, digamos. Nosotros visualizamos como que realmente, digamos, antes el consumo de drogas o el conseguir drogas pareciera que había que irlo a buscar como lejos, digamos. Hoy está más al alcance de la mano. Entonces hay un circuito de drogas que evidentemente ingresa por diferentes áreas de nuestro país que en definitiva vemos que tal vez no alcanza con lo que se está haciendo, ¿no? Y que hay un déficit, ¿no? Sumado al déficit a veces desde lo asistencial, desde la prevención, desde muchos factores que hacen que esto realmente se convierta, digamos, ¿no? Como por eso es impresionante la tarea que ustedes realizan
en esta tarea de todos los días, de Sí. poner la cara, de luchar por esto. Sí, la propuesta de los centros barriales y un poco nosotros en la carpa y demás es en esta consigna, ¿no? Bergoglio le decía a los curas villeros cuando No. se planteaba este problema, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y en principio recibir la vida como viene, ¿no? Sin juzgarla, porque recibir la vida como viene es esto, ¿no? Sin juzgar, recibir a la familia, a la persona que tiene problemas de adicción y demás, y generar espacios de vida, generar espacios donde, donde se sientan en familia, porque nosotros entendemos de que cuando la vida no se vive en plenitud, ahí aparece el remedio compensador que es la adicción. Bueno, ¿crees que la pobreza también influye en esto? Y te pregunto una cosa, las provincias que se encargan de la seguridad, pero que tienen, a veces no reciben los recursos correspondientes, ¿también sufren las consecuencias por esto? Yo creo que sí, La ¿no? desilusión de la gente, del joven, diremos, que no ve un horizonte. Yo creo que Francisco siempre dice, ¿no? No se dejen robar la esperanza, Sí, seamos promotores de esperanza. Me parece que tiene que ver con, estamos en un tiempo con una fuerte crisis de sentido de vida, ¿no? Donde cada vez cuesta más, más vivir y realmente está este aspecto compensador de la adicción y más si está al alcance de las manos de muchos de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, me parece que cuando no hay horizontes, cuando no hay propuestas concretas, cuando no hay espacios, digamos, se genera, si se quiere, una pobreza, ¿no? Que es una pobreza que tiene que ver con el afecto. Usted cuando va a los centros barriales y le pregunta a los chicos, porque los chicos en los centros barriales almuerzan, le dan algunos alimentos, algunos se lo ayudan con vivienda, que puedan acceder a tener un DNI, porque muchos chicos están en situación de calle. Se acompaña la vida, que se supone poner el cuerpo para acompañar la vida, y cuando se le preguntó cuál era, por qué venía al centro barrial, y porque acá había afecto, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que la mejor terapia en este sentido es el amor, es el afecto, la cercanía, el encuentro, que es un, digamos, que vemos muchos chicos con una orfandad, digamos, que forma parte de una nueva pobreza, ¿no? Que no se puede medir, no puede ser medible, digamos, ¿no? Hay Como un ingreso mínimo. 1.400.000 jóvenes, no sé si vos tenés la misma cifra, Sí, que no algo la estudian ni UCA, trabajan. sí. La Universidad de la UCA hizo Una algunas encuesta, encuestas. exactamente. Sí. Yo te iba a decir lo siguiente, ¿vos crees que esto se vino profundizando a través de los últimos años? Yo creo Yo que no quiero imputar a ningún gobierno en no, particular. no, seguramente Ahora los sí. obispos en este documento hablan de esto, de no se dejen robar la esperanza. Sí, Yo creo que es, por ejemplo, el Cedronar. Prácticamente está, desde que se fue Rafael Bielsa, está sin un director, diremos. sí, hace Primero un todo el tiempo. doctor Granero, después el doctor Bielsa. Hay creo que un subdirector, pero no sé si tienen presupuesto suficiente para el tema. Sí, pero además es más profundo que eso en realidad, porque Claro, aparentemente, digamos, como que tampoco el Estado, el Ejecutivo, se pone de acuerdo con la unidad de criterios de hacia dónde vamos, digamos, ¿no? Nosotros lo vimos, ¿no? Cuando estaba Granero, por un lado, hablando, por ejemplo, de digamos, en contra de la despenalización, y por ahí un Aníbal Fernández hablando de penalizar, digamos, ¿no? Si en el mismo claro. Estado, digamos, hay como una La falta de esquizofrenia, coherencia. cuesta mucho, digamos, porque además el Estado, el Ejecutivo, tiene muchas áreas que deberían tener como una unidad de criterio y tratar de potenciar también las actividades que se hacen en las bases, ¿no? ¿Y cuándo crees que se fue profundizando todo esto, querido Héctor? ¿Cuándo se fue Sos muy profundizando? joven, vos tenés 34 años, pero Sí, yo creo que en los últimos años, sí, yo creo que desde los 90 se fue como profundizando y a partir del 2000 se fue como primero, porque también acá hay una responsabilidad a veces de los medios de comunicación, digamos, de naturalizar, por ejemplo, el consumo del cannabis, por ejemplo, ¿no? De la marihuana y demás, donde realmente hay chicos, cuando uno va a dar charla a los colegios, cocaína. los chicos te dicen, no, pero la marihuana no pasa nada, ¿no? Como que hay una tendencia a naturalizarlo y como a realmente reducir y no visualizar el riesgo que ocurre, ¿no? Entonces, me parece que en los últimos años, desde el año 2000, se fue como profundizando Del más, 2000. donde si uno hace una encuesta a los chicos, la mayoría de los chicos o han probado alguna vez o conocen a alguien que tiene problemas con el consumo. Yo te mandé a tu correo hoy Sí, una ley, cuando a mí me tocó el honor de gobernar mi provincia. Fíjate, vos tenías muy poquitos años
en el 84 fue esto, cuando se reinstaló la democracia, Sí. la ley 3.963. Se creó la Comisión Provincial de Toxicomanía y Narcóticos, COPROTON se llamó, dependía del Ministerio de Salud Pública, Salud, sí. e integraban representantes de Salud Pública, representantes del Ministerio de Educación, de Gobierno y Justicia, representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia, de diputados de la provincia, del Poder Judicial, representantes de la Policía Provincial, del Gobierno Comunal. Pero también se invitó a los organismos nacionales con actuación en el ámbito provincial, Juzgado Federal, de Corrientes, de Libres, a la Gendarmería, a la Policía Federal, a la Prefectura. Este fue el criterio y se aprobó por unanimidad por las dos cámaras. La ley se sancionó, lo presidía el ministro de Salud Pública de la provincia y tenía un secretario ejecutivo. Y además, acá dice, sala de sesión de la legislatura de la provincia de Corrientes a los 30 del mes de noviembre del año 1984. Es decir, que no es un tema que viene últimamente, pero entonces, por supuesto, tenía mucho mayor incidencia. Claro. Hoy se ha cometido un flagelo que nos desespera y nos preocupa a todos. Sí, porque hace a la vida, porque hace a la situación humana. seguro. Sí, porque además los sectores más vulnerables Claro. Son los que están más afectados. Lo Nosotros decíamos, ¿no? El mal de Chagas era el manifiesto de la miseria en el interior del país, ¿no? Más de 200.000 chagásicos creo que en la Argentina. Hoy, por ejemplo, el Paco es la denuncia de Ahí esa está. miseria digamos, en la periferia de las grandes urbes, de las grandes ciudades, que un poco expresan, que ha explotado además porque afecta realmente a la familia con grandes dificultades y que además expresan estos nuevos rostros de la exclusión, ¿no? Entonces, Francisco decía, ¿no? La droga anula a las víctimas y las hace sobrantes, ¿no? En una sociedad donde ya vemos muchos chicos que caminan por las calles, realmente, digamos, sabemos que viven porque lo vemos caminando, pero en realidad hay una como muerte en vida que la sociedad los ignora y ya los criminaliza, ¿no? Entonces, estos chicos que viven sin esperanza, sin mucha conciencia, producto del consumo, sobre todo del Paco y otras sustancias, bueno, evidentemente hay que hacer, porque son los que menos posibilidades tienen de acceder a un sistema de salud, a un sistema de justicia, de educación, a un sistema sanitario, ¿no? Claro, de educación, por supuesto. Entonces, bueno, la tarea que hacemos nosotros es acompañar esto, ¿no? Pero en realidad es algo que tiene que ser más bien orgánico, desde una política de Estado. Que pueda, que no sea un esfuerzo de pocos, digamos, ¿no? Y a veces el otro defecto que tenemos los argentinos, yo me considero que también cometí a lo mejor ese error, es que los políticos asumen gobierno y echan por tierra todo lo que hizo el anterior. Sí. Y nos falta continuidad, vos que sos un hombre joven. Sí, eso es lo que visualizamos. Yo visualizo a veces dos cosas, ¿no? Esto de como que no hay continuidad, porque nosotros, Monseñor Lozano siempre nos dice, ¿no? Podemos estar de acuerdo en algunas cosas o no. Sí. Pero si son 10 puntos y estamos de acuerdo en 5 o 6, bueno, trabajemos sobre esos 5 o 6. Lo otro lo iremos resolviendo, pero no es no trabajamos por nada o vamos por todo y echar atrás lo que se viene haciendo. O porque hizo Héctor, yo Claro. no le llevo el apunte cuando, Claro. viene el otro. Claro. O la culpa lo tiene este argentino y el otro. ¿Vos no crees que los argentinos somos exageradamente individualistas? Sí, yo creo que es producto de este avance, digamos, del consumo. Digamos, nosotros vivimos en una sociedad con una profunda tendencia adictiva, digamos, ¿no? De hecho, mucha gente para dormir necesita tomar medicación. Así es. Hay muchos objetos de adicción como internet, como celulares y demás que hace justamente de que uno se termine evadiendo y no poniendo en palabras las cosas que piensa, que siente y demás. Entonces, eso provoca un fuerte individualismo y provoca una desesperanza, digamos, en la sociedad, ¿no? Entonces, el no te metas, el hacer la tuya, el tratar de vivirlo todo no ya. pensar en el prójimo. Sí, como que hay una cierta, por eso decía, ¿no? Hace sobrante a las víctimas, hace que las víctimas de las adicciones
no sean víctimas y se transformen en sobrantes, digamos, ¿no? Esta cosa de que parecería que ya no tienen que estar más, ¿no? En una sociedad que debería incluir, que debería ser un trabajo comunitario, ¿no? ¿Vos crees que acá en lugar de inclusión social lo que estamos teniendo es exclusión, no? No, yo creo que hay cosas que se hacen, pero no alcanzan, digamos. Porque nosotros por ahí tenemos un trabajo interesante con diferentes organismos, ya sea del Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, pero si uno lo piensa a nivel nacional, yo soy del sur, digamos, ¿no? Y por Vos ahí sos un hombre del interior. yo soy del interior, Eso te ¿no? quiero Y cuando preguntar. ¿Y uno... la gente, las Sí, yo provincias creo que las provincias tienen que mucho más dependen de lo que les dificultades. pasa al Estado Nacional? Sí, yo creo que tiene más dificultades. Por ahí muchas veces se centra la discusión sobre lo que pasa en la capital federal o en el conurbano, pero en realidad el problema, digamos, mucho más grave, sobre todo por el acceso a un sistema de salud eficiente o eficaz. Digamos, un chico, muchas veces en el interior de la provincia, para que lo atienda un psiquiatra, tiene que hacer 500 kilómetros, ¿no? Claro. Entonces, digamos, tal vez en capital federal no pasa eso, sí hay dificultad en el acceso para gente que está en situación de calle. Por eso el acompañamiento tiene que ver con eso, con que puedan acceder a diferentes instituciones que muchas veces los expulsan por su situación. Pero digo, en el interior del país hay como un déficit, ¿no? A veces con respecto a ese tema, ¿no? Vos has recorrido el interior porque el trabajo que ustedes realizan acá con los Sí, curas villeros. me ha ¿Vos crees que se tocado. hace también en el interior? Nos quedan 2 minutos, así que dejo que Sí, vos te expreses. nosotros estamos promocionando la idea de los centros barriales, que son centros de esto, ¿no? Justamente a recibir la vida como viene, donde la impronta tiene que ver con una espiritualidad de lo afectivo, del amor, de la cercanía, en el acompañamiento de la vida, favoreciendo un proyecto de vida, Claro. y en la posibilidad de gestión, ¿no? La gestión que sea real, ¿no? Esto de cuando decimos armemos redes. Armar redes no supone tener un listado de las cosas de las instituciones que trabajan. Armar red es acompañar a esta persona a que pueda acceder a la justicia, que pueda acceder a un sistema educativo, formal o no formal, a un ambiente. Entonces, me parece que los centros barriales son una propuesta que hoy también hace la Iglesia, que la idea es promover a la persona, ¿no? Y que vuelva a tener esa dignidad, digamos, ¿no? Y la posibilidad de acceder, ¿no? Y sin juzgar, sin prejuicios. Ha sido bastante claro Monseñor Arancedo en sus declaraciones y él pensó en el interior. Yo creo que acá también hay que practicar el federalismo que establece nuestra Constitución y el derecho a la vida, porque los hogares que pierden a sus hijos, que pierden a sus familiares, Sí. y la sociedad tendría que participar en esto. Y creo que lo fundamental, esta es mi opinión, es que hay que reforzar enormemente el cuidado de las fronteras. No sé qué opinas vos. No, yo creo que sí, digamos, es una de las, digamos, en esto de reducir la oferta, me parece que es una de las tareas que el Estado, digamos, solo lo puede hacer el Estado, No lo puede ¿no? delegar. No puede delegar, digamos, ¿no? Que con la fuerza de seguridad, digamos. Eso a nosotros nos excede y es lo que pedimos, digamos, sobre todo para que no se expanda la oferta de consumo. Y después la tarea que tenemos como sociedad, ¿no? Fundamentalmente de también hacernos cargo de esta realidad, porque es una realidad. No, yo creo que hay que hacerse cargo, pero con todas las fuerzas. Que sí, que tenemos que consensuar, tenemos que trabajar. Esto requiere un trabajo que, digamos, que excede lo ideológico, digamos, ¿no? Exacto. Acá hay que trabajar, hay que poner Por el la cuerpo, vida, por el ser humano. hay que escuchar, hay que acompañar, porque el planteo siempre no es la droga en sí, sino es el hombre, ¿no? La persona humana, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cuál es la relación que tiene con la droga? Por supuesto ahí existe a veces el poco sentido de la vida, ¿no? Cuando ya se presenta como una adicción, ¿no? Yo te felicito por tu trabajo, Héctor. Gracias. Sos un hombre joven del interior y que le den importancia a todo el país, no solamente a las grandes ciudades. Yo creo que esta es nuestra obligación como seres humanos. Porque antes que político, antes que ciudadano, antes que funcionario, etcétera, creo que tanto oficialismo como oposición, o como los simples ciudadanos, tenemos que pensar que somos seres humanos y pensar en el prójimo. Sí, sí, sobre todo aprovechando la Argentina que tiene muchos potenciales, la Argentina que realmente depende de todos nosotros los argentinos y que, insisto, esto excede cualquier gestión política, partidaria, digamos, es algo que tiene que ver con la vida, sobre todo de los más jóvenes,
y me parece que hay que Terminar con las trabajar. mafias y con los acomodos para enriquecimiento ilícito. Exactamente. Te agradezco Así que mucho. bueno, gracias. El 7 de diciembre va a haber una jornada de oración, de ayuno, que propusieron también los obispos, como para también tener un espacio de reflexión, de oración, por las víctimas, que muchos han quedado en el camino, y para que los que se dedican digamos, a traficar y demás puedan tener una conversión, digamos, ¿no? Que bueno, también por ahí Dios nos escucha también ahí, ¿no? Que sigas luchando como hasta ahora y estamos a tu disposición para que entre todos los argentinos podamos eliminar este flagelo, este cáncer que destruye a la juventud sobre todo. Te agradezco mucho, Héctor. Muchas gracias. Amigo Héctor Silva, agradecidísimo por esto. Y voy a destacar la tarea que hizo Virginia Bonar, Sí, en que vos puedas Virginia. estar hoy en Corriente de Pensamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Le agradezco al profesor Héctor Silva su presencia en Corriente de Pensamiento, el trabajo que están realizando, y creo que esto nos compromete a todos en estos 20 segundos que nos quedan a trabajar cada día más en beneficio preservando la vida y el bienestar de las personas, de nuestro prójimo, de los seres humanos. Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.